Scrum, ya entrando a la metodología como tal, y vamos a empezar a ver de dónde es que, o qué características tiene Scrum, que en este momento es una de las metodologías más usadas, ¿no? Es una de las metodologías más recomendadas también, y que tiene, digamos, un amplio uso en la mayoría de las empresas actuales de desarrollo. En esencia, Scrum es una metodología simple, es una metodología flexible, adaptable a todo tipo de desarrollo de software, ¿no? Pero no obstante de eso, esta metodología no es fácil de aplicar. O sea, exige ciertas competencias a la gente que trabaja con Scrum, que no es muy fácil conseguir en el recurso humano, en las personas, ¿no? Además de que requiere también de una disciplina, porque en Scrum una de las condiciones es las reuniones continuas. Y si el equipo un día tiene una reunión, otro día no, otro día a una hora, otro día a otra hora, o de repente les da flojera, ya no lo hacen. De repente en el primer sprint hacen un sprint review interesante, completo. El segundo sprint ya no lo hacen. En muchas empresas el sprint retrospectivo, por ejemplo, ya no lo hacen. Entonces deja de tener el concepto de Scrum, ¿no? Deja de ser Scrum. A veces piensan que hacer Scrum es simplemente definir los sprints y decir que porque están usando sprints ya es Scrum, y no es así. Entonces Scrum requiere una disciplina en su uso, un enfoque muy metodológico, y obviamente el equipo tiene que estar comprometido con la metodología, ¿no? Decimos que el modelo es un modo de desarrollo de carácter adaptable. ¿Por qué? Porque los lineamientos que da Scrum es un modelo, ¿no? Es un modelo de cómo podemos desarrollar software, tanto para aplicaciones como para sistemas de información. Entonces se adapta, no es estricto, no es rígido, ¿no? Incluso los formatos del Product Backlog, de las historias de usuario, etcétera, son adaptables, ¿no? Los podemos modificar, podemos incorporar algunos datos o quitar algunos datos que de repente veamos que no son útiles, ¿no? Dice que está orientado a las personas antes que a los procesos. Eso porque hacemos énfasis en el tema del trabajo en equipo, ¿no? Hacemos énfasis en que la participación del usuario tiene que ser activa, ¿no? Tiene que ser activa. Y decimos que utiliza el desarrollo ágil, iterativo e incremental. Eso significa que el proceso se repite iterativamente, o sea, los pasos, las etapas de Scrum se repiten en cada iteración, lo mismo, ¿no? De ahí que voy a adelantarme un poquito, ya orientándoles a ustedes en su proyecto del diplomado. Cuando ustedes definen los objetivos específicos, normalmente aquí lo que estamos definiendo son características funcionales grandes que va a cumplir el producto. Entonces yo voy a tener aquí un objetivo específico, llamémosle A. Normalmente se tiene entre 5 o 6, no más, ¿no? Tampoco 2 o 3. Normalmente son unos 5 o 6. Entonces, cuando ustedes definan, por ejemplo, la parte metodológica de cómo van a desarrollar estos objetivos, podemos enfocar de que estos objetivos los vemos como iteraciones, donde a cada objetivo yo le voy a aplicar un conjunto
de actividades de la metodología. Entonces aquí vamos a tener unos conjuntos de actividades metodológicas, como por ejemplo, definir el sprint backlog. Todos los sprints tienen un sprint backlog. Entonces yo voy a definir aquí esas actividades. Esas actividades exactamente se van a repetir para el B, para el C, para el D y para el E, para el otro objetivo. Exactamente. Por lo tanto, esto es iterativo. El conjunto de actividades de la metodología en Scrum es iterativo. Pero cada objetivo me da un resultado diferente, o sea, un incremento. Un incremento. ¿Ya? Por eso que cuando hablamos de que emplea el desarrollo ágil iterativo incremental, es que la metodología iterativamente se aplican los mismos pasos, se hace lo mismo para cada iteración. Y es incremental porque cada iteración tiene que darnos un producto que vaya a incrementar el producto final, ¿no? Bien. El proceso Scrum es obviamente está encajado en lo que es el proceso ágil, ¿no? Pero tiene sus características muy particulares. En el proceso ágil habíamos visto que igual el usuario, el cliente, nos da una visión del producto, qué es lo que quiere del producto. En esta etapa, entonces nosotros tenemos el cliente, el usuario. El usuario es el que nos va a dar la visión del producto, o sea, sus requerimientos. ¿No? Nos va a dar sus requerimientos. Estos requerimientos pasan a una reunión que se llama la planificación inicial. ¿Ya? Esto va a pasar a lo que es la planificación inicial. Y la planificación inicial no es otra cosa que obtener una herramienta, un elemento que es fundamental, que es el Product Backlog. ¿No? Tenemos un Product Backlog. ¿Quiénes participan en la planificación inicial? Aquí participa el usuario, que aquí ya tiene un nombrecito muy particular, el Product Owner. Aquí ya tiene un nombre específico, Product Owner. Y en la planificación inicial ya participa el Scrum Master. Que son los dos protagonistas centrales en la planificación inicial, ¿no? Puede participar en esta planificación inicial el equipo también. El team. Pero tiene un carácter muy opcional, muy opcional. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con eso? Que no es obligatorio. Pero los que sí participan en la planificación inicial, y sí es obligatorio, es el Scrum Master y el Product Owner. Incluso en la planificación inicial, sobre todo cuando desarrollamos sistemas donde tenemos que trabajar en la oficina, en la institución, en la empresa, puede participar incluso por parte del Product Owner los usuarios. ¿Ya? Pueden participar los usuarios. Entonces la planificación inicial
lo que hacemos es formar, construir el Product Backlog. ¿Ya? Obligatorio estos dos personajes, Product Owner y el Scrum Master. Opcional la participación del equipo y de los usuarios. ¿Ya? Ahora, ahí vamos a ver por qué es importante que el Product Owner tenga ciertas características de conocimiento de los procesos del negocio, de lo que queremos desarrollar, porque si es una persona designada que no tiene experiencia o que no sabe de los procesos, muy difícilmente va a poder darnos esta información, ¿no? Es muy difícil. Y sucede a veces que nombran un Product Owner para diferentes proyectos. Eso es una aberración, ¿no? Es muy complicado, eso es difícil. Una vez que nosotros hemos definido el Product Backlog en la planificación inicial, que es una reunión, pasamos a lo que es el Sprint Planning, ¿no? A la planificación del sprint. Esta es una reunión en la que se definen las tareas específicas de implementación del sprint. Es decir, cuando nosotros en el Product Backlog hemos identificado las iteraciones, cada una de estas iteraciones va a pasar aquí. Y se lo va a desglosar, o sea, el Sprint Planning es el desglose de los requerimientos funcionales en tareas específicas. Entonces yo voy a tener aquí estos requerimientos que van a aparecer aquí, pero cada uno de esos requerimientos los voy a desglosar en tareas de implementación, más específicos, ya técnicos. Por lo tanto, ¿quiénes participan en la planificación del sprint? Fundamentalmente, tenemos aquí a dos roles, uno que es el Scrum Master y el equipo. Ellos son los que definen. Opcionalmente puede participar el Product Owner. Aquí ya es opcional. ¿Por qué opcional? Porque para algunas cosas el Product Owner vamos a necesitar preguntarle y pedirle complementación, pero no es obligatorio. ¿Ya? Ok, entonces es lo que hacemos en la planificación del sprint. Una vez que tenemos bien planificado el sprint, pasamos a la etapa de desarrollo del sprint, ¿no? Lo que hemos dicho que vamos a hacer, lo hacemos. Aquí cada desarrollador, cada developer va a desarrollar sus tareas. Entonces tenemos una etapa de desarrollo del sprint. El desarrollo del sprint es largo. Estas reuniones son cortas, ¿no? La planificación inicial, máximo 8 horas, tal vez 2 días. Pero promedio, 8 horas, o sea, un día. La planificación del sprint, 4 horas, o sea, una mañana. Exagerando, un día. El desarrollo del sprint, 15 a 20 días. Por lo tanto, aquí vamos a tener reuniones diarias. Los famosos daily meetings, ¿no? Las reuniones diarias. O scrums diarios también, ¿no? Ok. ¿Quiénes participan en el desarrollo del sprint? Acá participa fundamentalmente el team, el equipo. Ese es el rol.
luego el Scrum Master, y como un rol muy secundario, pero también participa el Product Owner. Entonces, si se dan cuenta, en las reuniones, en el ciclo, el Product Owner aquí preponderante. En el Sprint Planning, el Scrum Master. En el desarrollo, el Team. Una vez que nosotros tenemos el desarrollo del sprint, cuando estamos haciendo la revisión de la demo, la demostración de lo que hemos desarrollado, pasamos a una etapa en la que nosotros tenemos que mostrar lo que hemos hecho. Y aquí vamos a tener el Sprint Review. O revisión del sprint. La revisión del sprint es una demo, es una demostración de lo que hemos hecho, del producto que hemos obtenido en la iteración. ¿Quiénes participan aquí? Rol principal, Product Owner. Scrum Master, secundario, y el equipo. Incluso en la demo, si es posible, probablemente sea necesario que estén los usuarios. Si están desarrollando un sistema, probablemente van a tener que estar presentes en la sala, no solo el Product Owner, sino se puede invitar incluso a los usuarios de las áreas involucradas en lo que hemos desarrollado en el sprint. Si en ese sprint hemos hecho, por ejemplo, funcionalidades relacionadas a las áreas de caja, de cobranza, etcétera, entonces conviene que estén presentes. ¿Ya? Entonces, en el Sprint Review no es una reunioncita entre el Product Owner y el Scrum Master. Muchos confunden eso y eso no está bien, ¿no? Tienen que estar todos. Y es una reunión muy crítica, ¿no? Porque nosotros ahí tenemos que demostrar que lo que hemos hecho cumple con los requerimientos del usuario, con las funcionalidades requeridas, ¿no? Una vez que hemos terminado de hacer eso, que también no es largo, puede estar entre 4 a 8 horas máximo. La revisión del sprint, o sea, la demo, esto es una demo, una demostración, es una demo, puede durar 4 a 8 horas, no más. Resultado del Sprint Review, si todo ha ido ok, si el producto de lo que hemos desarrollado en el sprint está aceptado, está bien, eso se convierte en un incremento para el producto final. Es decir, se une al producto final. Es un incremento. ¿Ya? Después de esta reunión, nosotros pasamos a otra reunión, que es el sprint retrospectivo, ¿no? Que es una reunión retrospectiva, de análisis retrospectiva, de análisis autocrítico, en el que nosotros nos reunimos para evaluarnos nosotros como desarrolladores. Entonces, el sprint retrospectivo es una reunión técnica
¿Quiénes participan aquí? Rol fundamental, Scrum Master. Y el equipo. El sprint retrospectivo es una reunión en la que nosotros nos autoevaluamos cómo hemos desarrollado el sprint. ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué tenemos que mejorar? La plataforma de desarrollo que estamos utilizando es la adecuada. ¿Ha funcionado bien? ¿La base de datos que estamos utilizando es la adecuada? ¿Está funcionando bien? ¿O tenemos que cambiar de versión? Entonces, una etapa muy de evaluación de todo lo que estamos haciendo. No es solamente de decir, ¿ha habido problemas? ¿No ha habido problemas? No. Es una evaluación muy técnica, donde evaluamos, primero, lo voy a ir anotando un poco aquí, la metodología. Si hemos aplicado bien la metodología, si está funcionando bien, si necesitamos ajustar algo. Tenemos que evaluar junto con la metodología lo que es las estimaciones de esfuerzo. Si estamos usando los puntos de historia o story points, cómo está funcionando eso, si necesitamos ajustar. Eso siempre está en función de las métricas de desarrollo, ¿no? Tenemos que evaluar la plataforma. El lenguaje de programación, la versión, las herramientas, las librerías, los DLLs, qué sé yo, que estemos utilizando. De repente necesitamos actualizar alguna versión, porque la que hemos estado utilizando funciona bien o tiene algunas fallas, o no encaja bien en el producto. Entonces hacemos una evaluación de la plataforma de desarrollo. También evaluamos la base de datos, si está bien, ¿no? Si funciona bien, si es la base de datos adecuada, la versión. De repente a veces empezamos trabajando con bases de datos libres y en el camino nos damos cuenta que necesitamos cambiar de base de datos, ¿no? Entonces es una evaluación técnica, pero aquí hay un elemento que es bien crítico y bien fundamental. Es una autoevaluación del recurso humano. Entonces ahí tenemos que evaluar qué tal ha trabajado el equipo. Si todos están aportando, si todos trabajan en equipo, si todos aportan al proyecto, si hay alguien que no está funcionando bien, si hay alguien que no tiene las competencias que nosotros exigimos, de repente recién está aprendiendo la plataforma y eso nos está retrasando. O de repente es una persona conflictiva también, se va a dar. Si hay una persona conflictiva, si es una persona que no está encajando en el equipo, si no está funcionando con el equipo, tenemos que tomar la decisión de separarlo o qué se va a hacer. O sea, es como tener un auto donde una de las llantas está pinchada o está baja. Por mucho que el resto le ponga el esfuerzo, esa llanta le va a retrasar y va a perjudicar a todo el auto. En un equipo de desarrollo es igual. Si todos están desarrollando bien, pero hay uno que está flaqueando, que uno que no capta, no encaja en el equipo, o no sabe la plataforma, está teniendo problemas de adaptación, hay que tomar decisiones drásticas, ¿no? Entonces uno puede decidir si esa persona se queda en el equipo o se va. ¿Ya? Suena medio crudo, pero así es. Cualquier cosa que nosotros decidamos aquí lo tenemos que implementar para la siguiente iteración, para el siguiente sprint. ¿Ya? Bien, entonces eso es lo que hacemos, digamos, en el proceso Scrum, que es un proceso
encajado dentro del proceso ágil, pero que tiene sus muy específicas características, ¿no? Sus peculiaridades que la hacen muy particular. ¿Ya? Sobre esto, ¿alguna pregunta? De todo el proceso a los daily meetings. Los daily meetings deberían durar 15 minutos. Sí, estas reuniones de las reuniones diarias son 15 minutos. Las reuniones diarias deberían ser reuniones de información rápida sobre qué estamos haciendo, qué hemos hecho ayer, qué vamos a hacer hoy día y qué dificultades hemos tenido. No se solucionan los problemas en los daily meetings. Si alguien tiene un problema, digamos, él dice, no estoy pudiendo hacer el reporte, estoy teniendo problemas con la base de datos, entonces yo soy el Scrum Master, tomo nota de eso y después de la reunión veo con quién de ustedes le digo que le dé una mano o yo mismo puedo ayudarle o veo de que soporte técnico le dé una mano en eso. Pero dentro de la reunión no se soluciona problemas. Son reuniones de información rápida, 15 minutos. De ahí que una de las características de los daily meetings es que siempre deben hacerse de paraditos, nada de sentados. No tienen que haber mesa, ni sillón, nada. No tienen que estar cómodos. Porque como son reuniones tan rápidas, cuando tú te sientas te relajas, ¿no? Entonces pues, los otros pueden estar informando lo que están haciendo y tú estás pensando en la haya, ¿no? ¿Qué ha pasado, no? Lo que has visto en el noticioso. Y es así. Entonces para evitar eso es que la reunión tiene que ser de paraditos, de manera de que sea muy fluido, muy rápido, ¿no? Bien. Vamos a ir viendo, sí, ya. Era, digamos, un incremento sí. después de la reunión. Pero en el caso, digamos, contrario, si el usuario, digamos, no le parecía, no puede darse. Era, digamos, un incremento. Entonces, igual se hace el retrospectivo. Claro. Pero no se presenta un incremento. No es un incremento. Ahora, muy buena tu pregunta. ¿Qué pasa cuando nosotros hemos hecho el sprint review y resulta que el usuario no nos acepta? Está lleno de errores, no hemos contemplado la información que deberíamos contemplar, el proceso no es el adecuado, los datos no son los adecuados, hay un montón de fallas. Entonces no podemos liberar eso, no se puede. Eso es terrible. Porque todo ese sprint se tiene que volver a replanificar. Vuelve a entrar. O sea, no se avanza en otro sprint, sino que se vuelve otra vez a hacer lo mismo. Pero con todas las observaciones técnicas que nosotros tenemos que hacer. ¿No? Entonces, no solamente incorporas las observaciones al producto, sino las observaciones técnicas también. Y eso es también terrible. ¿Por qué? Porque puedes tener serios problemas porque tú has prometido algo al usuario y no estás cumpliendo. Y el usuario va a perder confianza en el desarrollo. Le va a empezar a ver ya con cierta desconfianza. Y cuando se hace trabajos con varios equipos, lo que un equipo ha hecho repercute en los otros equipos, porque los otros equipos empiezan a tener, si le va bien, los otros equipos se sienten motivados porque tratan de igualar al otro equipo o ganarle al otro equipo. Pero cuando va mal, los otros equipos se desmotivan también, ¿no? Hay un proceso de temor, de desmotivación, y puede ser muy peligroso, porque yo he visto en algunos proyectos donde incluso debido a que no se ha hecho un buen trabajo y se ha hecho a la quete, o sea, un desastre el producto, a veces cambian mucha gente aquí. ¿Por qué? Porque la gente no ha funcionado, pues no saben la plataforma, no saben el lenguaje, entonces tienes que cambiar gente.
Y cambiar gente es terrible porque esta gente nueva que va a entrar tiene que primero conocer, volver a capacitarse, volver a encajar en el proyecto, y eso es complicado. Es bien complicado. Puede pasar. Y como que pasa, ¿no? Pasa también. Es muy difícil que todo el equipo, a veces en un proyecto, termine todo el proyecto. Es muy difícil. A veces se van, pues, ¿no? En las empresas de desarrollo, lamentablemente, una de las características es la alta rotación de personal. Todo el tiempo se están yendo. Todo el tiempo están entrando nuevos. Así es.